Muy bien, hermanos, les invito a orar nuevamente para poder dar inicio a este tiempo de la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que tenemos, Señor, de acercarnos a tu bendita palabra, Señor. Te pido, mi amado Dios, que nos instruyas, Señor, nos ayudes a crecer en santidad, Señor, y que nuestros ojos sean puestos en ti, Señor. Ayúdame, Señor, ayuda a este siervo inútil, Señor, a que pueda predicar fielmente tu palabra, Señor, y ayuda a tu pueblo mediante su Santo Espíritu, a que pueda ser alimentado, Señor, y aquellos que no han creído en ti, Señor, que hoy resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacer un ejercicio con ustedes y a manera de pregunta, cuando usted piensa en una mujer virtuosa o piensa estudiar una mujer virtuosa o las instrucciones para otra persona de la mujer virtuosa, ¿qué pasaje de la Escritura viene a su mente? Lo escribí, no soy adivino, no soy profeta, lo escribí. Posiblemente venga Proverbios 31. Y esto no está mal, hermanos, porque verdaderamente ahí habla de la mujer virtuosa. Pero si te pregunto, hermano, y dame un ejemplo de una mujer virtuosa, ¿cuáles podrían ser esos ejemplos? Por ahí alguien me dijo, la mamá de Moisés. Tal vez venga a tu mente Ruth, tal vez venga Ana, ¿sí o no? Pero hermanos, ¿por qué el mundo evangélico no piensa también en María? ¿Por qué el mundo evangélico no piensa en María sabiendo que Lucas 1:28 dice lo siguiente? Y entrando el ángel dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Por qué el mundo evangélico no piensa en María? Y es que hay una realidad, hermanos. Nosotros debemos entender algo, que a lo largo de la historia de la iglesia, la persona de María y el cántico que vamos a ver el día de hoy, que ella pronunció guiado por el Espíritu Santo, ha tenido mucho valor. Pero es curioso también pensar, hermanos, que también ha tenido muchas complicaciones. Y estas complicaciones no son por la palabra de Dios ni por la vida de María como tal, sino son complicaciones por la perspectiva incorrecta que se ha enseñado acerca de ¿quién? De María. Entonces, para nosotros María salió de nuestro mapa, ¿sí o no? Porque nos han enseñado cosas incorrectas de esta mujer. Y justamente la posición católica romana ha tergiversado completamente la enseñanza de la Escritura y ha dado cosas a María que la Escritura no afirma. Por ejemplo, entre tantas de sus herejías, dice que María vivió sin pecado desde su concepción. Es decir, ella nació sin pecado por la obra de Dios. También ellos afirman que hay una adoración santísima que se le debe dar a ella por ser bienaventurada. También ellos afirman que María es colaboradora de Dios en la salvación. Son tantas herejías que se han presentado con respecto a María que justamente nos han nublado la posibilidad de ver a esta mujer temerosa del Señor como un ejemplo para la vida de los creyentes también. Pero hermanos, es curioso pensar que el cántico que vamos a leer en unos momentos, que pronuncia María, muestra todo lo contrario a las falsas enseñanzas que se han levantado. Y aunque muchas palabras pueden adornar elocuentemente, palabras bondadosas de hermosura acerca de María, lo que realmente debe de pesar para nuestra vida es lo que la Escritura afirma con respecto a ella y con respecto a todas las cosas. Así que les invito, hermanos, a que leamos, por favor, Lucas capítulo 1, versículo del 46 al 55. Lucas capítulo 1, versículo del 46 al 55. Todavía estamos en nuestra introducción, hermanos. Y lo primero que quiero hacer es quitar un poquito esas piedras de tropiezo que no nos ayudan a ver claramente la Escritura. ¿Ok? Leamos, por favor. Dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho el Todopoderoso, santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. Eso dice la Escritura. ¿Qué nos enseña esto brevemente? Primero nos enseña que María desea que Dios sea exaltado y ella no. Esto es lo que vemos aquí a manera de introducción. María desea realmente que Dios sea exaltado y ella no. El foco de atención que hace María en su cántico es ¿hacia quién? Hacia Dios. Y ella está siguiendo los pasos de David. En el Salmo 115 dice el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hermanos, no importa la posición bienaventurada que un hombre llegue a alcanzar en esta vida por la misericordia de Dios y el divino designio de su voluntad. Puede ser un rey, puede llegar a ser un apóstol, puede llegar a ser un profeta, puede llegar a ser un pastor, incluso la madre de Jesucristo. Pero todos, absolutamente todos, le debemos la única gloria y adoración al Dios que se ha manifestado en la Escritura. No importa qué posición Dios haya escogido a los hombres y los haya colocado, lo que importa es que Dios ha dicho claramente que la única adoración es para Él. Y María sabía eso. María sabía que era bienaventurada, pero aún así ella coloca su posición y su mirada ¿sobre quién? Sobre Dios mismo. También María desea que realmente veamos nuestra vida como necesitados del Salvador por nuestra condición pecadora en la cual nos encontramos. Ella dice claramente: el Dios de mi salvación. Y ella afirma la realidad, lo que dice el Salmo 35:9: mi alma se regocijará en el Señor y en su salvación se regocijará. Hermanos, la muerte por el pecado, la condición en la cual el hombre se encuentra, aún llegó a María. Y aún ella necesitaba ser salva de la condición pecadora en la cual se encontraba. Jesús mismo dijo que no vino ¿por quién? Por los sanos, sino ¿por quién? Por los enfermos. Y María vio esto también por la obra del Espíritu Santo. Una vida que necesitaba ser salvada por su Señor. Y la Escritura es clara al atribuir únicamente la salvación ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Entonces vemos, hermanos, a manera de introducción, que en este cántico no tenemos que espantarnos o tener un cierto temor cuando nos acercamos a la persona de María, porque sabemos que el mundo lo ha tergiversado, sabemos que el mundo ha pervertido la palabra y le ha atribuido una adoración que no le da la Escritura, pero eso no debe llevarnos a nosotros a no observar lo que la palabra del Señor ha dejado, por el simple principio de esto: toda la Escritura es útil para nuestra alma. Toda la Escritura, incluso donde se habla de ¿quién? De María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, así que habiendo despejado las falsas enseñanzas, con el propósito de plantar la palabra de Dios en nuestros corazones sin ningún obstáculo, quiero que veamos este cántico de adoración que María pronunció. Hermanos, este cántico debe ser visto como un ejemplo para la iglesia del Señor, así como Abraham fue un ejemplo para nosotros en fe, así como David fue un ejemplo de adoración para nosotros, así como Moisés fue un ejemplo de un hombre humilde, así como Pablo fue un ejemplo de fidelidad, también María es un ejemplo para el pueblo del Señor. Así que he titulado este sermón El ejemplo de una mujer virtuosa, y lo voy a abordar mediante 3 encabezados.
Primero, el contexto del cántico, el contenido del cántico y las aplicaciones de este cántico. Primero, el contexto. Segundo, el contenido. Y tercero, las aplicaciones. Así que, hermanos, para este contexto, en mi primer punto, es necesario que nosotros recordemos algo, que nosotros necesitamos entender un pasaje a la luz del contexto. Pero algunos se han quedado con la idea que el contexto simplemente es 2 versículos para atrás y 2 versículos para adelante, o un capítulo para atrás y un capítulo para adelante. Pero el contexto de un pasaje, como dice el pastor Richard Barcelos, es toda la Biblia. Es decir, cuando alguien se acerca a un pasaje de la Escritura, uno debe de tener en su mente toda la palabra del Señor, porque el contexto de un pasaje es toda la palabra del Señor. Y así que el contexto de este pasaje, de este cántico, realmente debe de abarcar todo lo que la Escritura ha dicho. Y yo quiero tratarlo en 3 puntos. Primero, que en este contexto fue el resultado de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este cántico es el resultado de una promesa que Dios hizo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios prometió a un Salvador. Dios prometió que venía el Salvador, ¿de quién? De la simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. ¿Por qué Cristo nació? Porque Dios había prometido su nacimiento. ¿Y lo había prometido a través de quién? De la mujer. Lo había prometido como esperanza para los hombres. Pero más adelante también Dios afirma una realidad de esa promesa en la vida de una persona que sería una virgen. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces no solamente observamos la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también que observamos que Dios iba a cumplir esa promesa por medio de ¿quién? De una mujer virgen. Pero también el Señor enseña de que Él iba a enviar a un mensajero de este Salvador. Él prometió un mensajero para su Hijo, y está justamente en Isaías 40, del 3 al 5. Dice lo siguiente: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzado para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte, y callado. Vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne y una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. No solamente el Señor prometió la venida de su Hijo, sino que la prometió por medio de ¿quién? De la venida de una mujer que sería virgen, y también dijo que en su venida iba a venir un mensajero, alguien que iba a hablar de él, a preparar el camino. Entonces, hermanos, este es un contexto muy importante. Pero déjeme decirle algo más. ¿Qué más vemos en este contexto de este pasaje? Que María fue escogida por Dios para ser la portadora de la madre, ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo observamos en Lucas capítulo 1, del 26 al 38. Acompáñenme por favor, hermanos, a Lucas capítulo 1, del 26 al 38. Solamente voy a dar lectura por temas de tiempo. No voy a poder abarcar las enseñanzas de estos pasajes, pero quiero que usted lo pueda ver, que también esta promesa, este contexto de este pasaje es el resultado de la elección de Dios a la vida de María. Dice Lucas capítulo 1 del 26 al 38: y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Ahí vemos el cumplimiento del pasaje de Isaías, desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, el cumplimiento de la promesa, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos allí que Dios escoge también a María para el cumplimiento de su palabra. Pero hay algo también. Vemos que en este contexto se presenta un encuentro de alegría entre el Salvador y aquel que iba a abrir el camino del Salvador, es decir, Juan el Bautista. Note lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 39. Entonces, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vemos allí el encuentro entre ¿quién? Entre el mensajero, aquel que iba a abrir el camino, y nuestro Señor Jesucristo. Ambos todavía no habían nacido, pero estaban en el vientre de sus respectivas madres. Allí estaba María y allí estaba Elizabeth. Hermanos, en la vida de María se estaba cumpliendo las promesas del Señor de enviar a un Salvador de la simiente de la mujer, que nacería de una virgen y que lo acompañaría un mensajero que prepararía el camino. Esto hace, hermanos, que María eleve un cántico de gratitud al Señor. Hermanos, un día nosotros también cantaremos, al igual que María, todas las promesas que Dios ha cumplido. María en este momento va a cantar al ver el cumplimiento de todas esas promesas del Antiguo Testamento en su vientre. Ella canta al Señor. Pero también, hermanos, hoy nosotros podemos cantar al Señor, y lo hacemos en un sentido de adoración, en un sentido de confianza por las promesas que Él ha cumplido. Nosotros cantamos de que nuestro Señor vive, porque Él dijo: yo pongo mi vida y la volveré a tomar. Y Él tomó su vida y nosotros cantamos ante esa realidad. Nosotros cantamos que Él es un Dios salvador porque Él ha salvado también nuestra vida. También nosotros, al igual que María, cantamos de las promesas cumplidas del Señor. Hermanos, este es el contexto del cántico de María. Ahora sí, hermanos, introduzcámonos en nuestro segundo punto, el contenido de este cántico. Y leamos una vez más, hermanos, este cántico hasta que nos familiaricemos un poco más. Leamos nuevamente Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice la Escritura: entonces María dijo, sabiendo todas esas promesas que estaban sobre ella: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia los que le temen, para los que le temen. Hermanos, este cántico está lleno de la escritura del Antiguo Testamento. Algunos dicen que hay una relación muy estrecha entre el cántico de María. Algunos dicen que también tiene una relación entre el cántico de Moisés y de María cuando salieron de Egipto. Pero hay una realidad: este cántico está lleno de la palabra del Señor. Y déjame decirte algo, no es un cántico sencillo, es un cántico profundo que puede incluso ser tratado, abordado de muchas maneras. Este cántico puede ser visto como un modelo de adoración que expresa lo que un verdadero adorador debe de tener. Un verdadero adorador debe tener confianza en las promesas del Señor, debe tener humildad y debe tener también gratitud para con el Señor. Hermanos, pero este cántico también puede ser presentado como una adoración a los atributos de Dios.
Note que hay 13 atributos que María, al menos yo observo, que tiene en su mente. Él dice de la grandeza de Dios, engrandece al Señor. Él habla de la salvación del Señor. Dios es mi Salvador. Él habla de la condescendencia del Señor. Ha mirado la humilde condición de su sierva. Él habla de la bienaventuranza de Dios. Las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella habla del poder de Dios, porque grandes cosas ha hecho el poderoso. Ella habla de la santidad de Dios, santo es su nombre. Ella habla de la fidelidad de Dios, de generación en generación. Habla de la misericordia de Dios, es su misericordia. Habla de la omnisciencia de Dios en el pensamiento de sus corazones. Habla de la justicia de Dios, ha quitado a los poderosos de su trono. Habla de la gracia de Dios, ha exaltado a los humildes. Habla de la benignidad de Dios, ha colmado de bienes. Habla también de la veracidad de Dios, ha ayudado a Israel para recuerdo de su misericordia. Hermanos, este cántico está lleno de la palabra del Señor y está lleno de Dios mismo. Hay tantas cosas que se describen en este cántico que definitivamente en un sermón no podíamos abarcarlo. Hay tantas cosas, pero también lo podemos ver de otra manera, y eso es lo que yo quiero tratarlo en este día. Lo podemos ver también como las bondades que Dios otorga a los pecadores, las bondades que Dios otorga a los hombres. En primer lugar, las bondades a la vida de María, y en segundo lugar, las bondades en aquellos que le temen. Y eso es lo que yo quiero tratar en esta parte del cántico. ¿Qué es lo que está expresando este cántico? María está expresando que hay una bondad que ella ha recibido de parte de Dios. Y también que hay una bondad que ella ve que el Señor otorga ¿a quién? A aquellos que le temen. Así que pensemos, hermanos, las bondades en la vida de María. Y lo primero que hemos de preguntarnos, ¿qué bondades ha recibido María que hace que su corazón cante de alegría? ¿Qué bondades dice la Escritura que realmente María ha recibido? De tal manera que ella pueda cantarle al Señor. Bueno, ella ha recibido la salvación. Por la gracia del Señor, María recibió la salvación de Dios. Ella dice en el cántico, versículos 46 y 47, mi alma engrandece ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, este es un paralelismo con una idea central. Realmente la vida de María veía a Dios como su Salvador. Realmente María había experimentado la salvación que Dios otorga para aquellos que creen, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que tienen su única esperanza en el Señor Jesucristo. Y es el deseo de ella que su alma engrandezca al Señor. Es el deseo de ella que su alma se regocije en el Señor. Es el deseo de María que el Señor sea más grande. Hermanos, nosotros sabemos que Dios no puede ser más engrandecido por nosotros. Nosotros sabemos que aun cuando demos toda nuestra vida, aun cuando nos esforcemos en lo más que podamos en las cosas del Señor, Dios no puede ser más grande porque Él es grande en sí, infinitamente grande. Nadie puede añadir algo a Dios, porque si no, no sería Dios. Pero María está expresando una realidad que su alma quiere manifestar, y es que ella quiere vivir para aquel que la ha salvado, vivir para aquel quien ha tenido misericordia de ella. Ella está deseando que su corazón tenga un mayor amor por Dios, que su vida pueda dedicarse por completo a Dios, que su vida incluso tenga que ser entregada con tal que pueda glorificar al Señor en esta tierra. ¿Qué está expresando María? Señor, mi alma quiere hacer grande tu nombre. Mi alma quiere santificar tu nombre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Santificado sea tu nombre. Y esta es una expresión, hermanos, que emana obviamente muchos sentimientos. Piensa un momento para que usted pueda asimilar lo que María está expresando. Piensa un momento en esto. ¿Qué pasaría si su hijo está en la cama de un hospital sin poder levantarse? ¿Qué usted expresaría ante esa situación? Yo quisiera estar allí.
yo quisiera ser aquel que está padeciendo y que mi hijo sea levantado. Yo quisiera realmente entregar mi vida por completo para que esa persona que está allí, a quien yo amo, pueda salir de ese hospital. Es una expresión fuerte en la cual nosotros manifestamos nuestro deseo de poder hacer algo por esa persona. María estaba expresando que ella quería engrandecer el nombre del Señor. Ella quería exaltar el nombre del Señor porque realmente había tenido misericordia de ella. Hermanos, no es un cántico vacío. Ella cantó una realidad que luego la vivió. Es muy triste a veces pensar, hermanos, que nosotros cantamos cosas que no queremos vivir a veces. A veces cantamos que Dios sea nuestra agua viva, ¿sí, no? Y la pregunta es, ¿queremos en todo tiempo que realmente Dios sea el agua de nuestra vida? A veces cantamos cánticos tan hermosos de dependencia en el Señor y no dependemos en el Señor. María, como un ejemplo de fe, cantó al Señor: que mi alma exalte el nombre del Señor. Y ella vivió de esa manera. Vivió siendo pecadora, pero obedeciendo al Señor. María también en su cántico habla de un gozo. Mientras el mundo, hermano, considera cantarle al Señor como una pérdida, como algo triste para el alma del pobre pecador, nosotros sabemos que nuestro cántico de deseo de entregarnos por completo a la obra del Señor es un regocijo. Ella dice que se regocije su alma en el Dios, mi Salvador. Esta es una expresión que ella está manifestando ante la salvación que ha llegado a su vida. Pero María también reconoce otra bondad del Señor. Y ella reconoce que Dios la había escogido. El texto dice lo siguiente: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella sabía que parte de la bondad del Señor era que ella era ahora portadora del Mesías. Ella era la madre de aquel que había sido prometido desde antes por medio de los profetas, por medio de Dios mismo. Dios no solo la había escogido para salvación mediante su llamado eficaz a través de la obra del Espíritu Santo, sino que también la había escogido para ser la madre del Mesías. La Biblia dice, como leímos en un pasaje anterior, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y lo que iban a hacer de ella era santo delante de los hombres, porque Dios es santo. Pero ella era una mujer humilde, era una campesina de Nazaret. Nadie la consideraba muy importante, solo su familia. Y sin embargo, Dios la eligió a María para ser la madre de Cristo. Y esta es la razón por la cual ella dice: me tendrán por bienaventurada, al verse ella como una humilde campesina. Note lo que dice Martín Lutero respecto a este calificativo que María mismo se da. Él dice lo siguiente: Dios ha puesto sus ojos en mí, pobre, despreciada, humilde doncella, donde fácilmente podría haber encontrado una reina rica, alta, noble, poderosa, hija de príncipes y grandes señores. Así podría haber encontrado a la hija de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes de aquel tiempo, que eran los más altos del país. Pero en mí puso sus ojos puros y buenos, y se sirvió de una doncella tan humilde y despreciada, para que nadie se jactara ante él que hubiera sido o fuera digno. María estaba expresando una realidad de que ella era simplemente humilde sierva, sin valor en este mundo. ¿Quién se iba a imaginar que el Señor iba a escoger a una mujer sin ninguna riqueza, sin ningún nombre en la sociedad? Martín Lutero decía, era mejor, la gente tal vez hubiera pensado, era mejor escoger a otra mujer. Pero él dice, eso lo hace el Señor para que el Señor sea glorificado, manifestando de que Él es el único que escoge lo más vil de este mundo. Aunque María llegó a ser la mujer más bienaventurada, escuche esto, hermano, no fue para que nuestros ojos sean puestos en ella. Note esto, hermano, y quiero que si usted todavía tiene luchas
con este sermón en su corazón, al escuchar tanto de María, quiero que afirme esta realidad en la Escritura. María fue bienaventurada, pero no fue para que nuestros ojos sean puestos en ella, sino más bien para que sean puestos en aquel que nació de ella. El Hijo de Dios, aquel de quien los apóstoles se referían, que nació según la carne, era nuestro Señor Jesucristo. Y esta elección de María, escuche bien esto, hermano, esta elección de María es parte de la humillación que el Salvador tuvo que experimentar. No solo nació en un pobre pesebre, sino que nació también en una mujer sin grandeza, una mujer humilde a quien el mundo ni siquiera la conocía. Y eso es parte también de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos tal vez han pensado, tal vez, ¿y por qué no nací en este hombre rico? ¿Y por qué no nací en esta realeza? ¿Por qué no nací en esos castillos donde yo veo las telenovelas o cosas así? ¿Por qué pensamos eso? Porque queremos tener esas posesiones, esa gloria, pero Dios escogió algo que no tenía valor para este mundo, desconocida entre el mundo. Y es lo que el Señor dice claramente cuando Él salva a los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, y para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Por qué María fue bienaventurada? Por el simple hecho de que Dios quiso de esa manera. ¿Eso implica de que debemos adorar a María? No, por supuesto que no. Lo que tenemos que ver es que Dios está escogiendo lo más vil de este mundo para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él reciba toda la gloria y la honra en esta vida. Algunos dicen que si María estuviera viviendo en este momento, quemaría las iglesias católicas, porque realmente ella lo que quiso es exaltar a Dios en todo tiempo. Pero hay una tercera cosa que María manifiesta que Dios le ha otorgado para ella, y dice que Dios hizo grandes cosas en ella. El versículo 49 dice: porque grandes cosas ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Hermanos, esta expresión, grandes cosas ha hecho el poderoso, es común en la Escritura y apunta a manifestar la misericordia de Dios para los pecadores en su obra de salvación. Miren lo que dice David cuando él recibe la promesa de que su reino permanecería para siempre. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 18 dice lo siguiente: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado la casa de tu siervo concerniente al futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo de Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacerte grandes cosas a su favor, y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y sus dioses? David dice: Señor, ¿qué soy yo, Señor, para poder recibir estas promesas tan hermosas que tú nos has dado? ¿Qué soy yo para recibir las grandes cosas que tú, oh Dios poderoso, has hecho conmigo?
¿Qué es nuestro pueblo, Dios? ¿Quién es como nuestro pueblo que tiene un Dios tan poderoso? Esta expresión de grandes cosas se ve a lo largo de la Escritura. El Salmo 126, 3 dice lo mismo. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Y note algo, el Señor Jesucristo también afirma esto cuando Él libera al endemoniado gadareno. En Marcos 5, 19 dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Hermanos, esta expresión entonces que pronuncia María es el reconocimiento que Dios ha hecho en la vida de ella. Es un reconocimiento de los milagros que Dios ha hecho en su corazón, liberándola del pecado, siendo la portadora de nuestro Señor Jesucristo y acudiendo en su concepción con todas las bondades para que ella pueda dar a luz al Mesías. Eso es lo que María recibió, hermanos. Y nosotros hemos de pensar eso en la vida de María, una mujer indigna que recibió bienaventuranza por causa de la misericordia del Señor, para que ella pueda glorificar a Dios, trayendo en su vientre a nuestro Salvador. Hermanos, pero qué cosas también María expresó en su cántico. Ella expresó las bondades en aquellos que le temen a Dios. ¿Cuál es el contenido de este cántico? No solamente bondades que María expresa para ella, sino también bondades que los hombres reciben cuando le temen al Señor. Finalmente, el contenido de este cántico expresa el favor de Dios para todos aquellos que le temen. Esto es su misericordia extendida, obrando en favor de ellos. Note lo que dice el pasaje del versículo 50. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ahora María quita su mirada de las bondades que ella ha recibido y coloca su mirada cantando en todas las bondades que Dios ha otorgado a aquellos que le temen. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y la pregunta es, ¿cuáles son las misericordias que Dios ha otorgado para aquellos hombres que le temen a Dios? Note lo que dice el versículo 51 al 53. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. María continúa recordando algunos de los grandes actos misericordiosos del Señor. La manera en que Él obra en formas que parecen contrarias al orgulloso que hace, lo derriba, pero al humilde, ¿qué hace con el humilde que teme al Señor? Lo exalta. Por eso Pedro decía que humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Señor. ¿Y qué hará nuestro Señor? A su tiempo Él nos exaltará. Ella también habla de que al hambriento lo llena con buenas cosas, pero al rico, ¿qué lo hace? Lo envía vacío. El Señor, a través de la vida de María, manifiesta la bondad que Él tiene para aquellos que le temen. Pero hay una pregunta que también uno tiene que hacerse aquí. ¿Por qué Dios ha sido misericordioso con aquellos que le temen? Hermano, usted puede ser temeroso de Dios. Escuche eso, usted puede ser temeroso de Dios, pero eso no lo hace que usted sea merecedor de las bondades de Dios. Usted puede ser el mejor cristiano de aquí. Gloria a Dios, y así quiero que sea. Gloria a Dios. Pero eso no lo hace merecedor de las bondades del Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios otorga misericordia con aquellos que le temen? Y María lo expresa claramente. Versículos 54 y 55. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestro padre, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Por qué causa los que le temen a Dios reciben misericordia de Dios? Y la causa es esta, porque Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto
en la cual el hijo de la simiente de Abraham sería aquel que iba a bendecir a todas las naciones. La razón por la cual los que temen al Señor reciben las bondades del Señor es porque en Cristo Jesús, que es de la simiente de Abraham, están las bendiciones que Dios ha querido otorgar al pueblo suyo. Por eso Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. María sabía que al decir Abraham, la descendencia que venía de Abraham, ella sabía que aquel que tenía en su vientre era aquel prometido por Dios a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ella sabía que lo que tenía en su vientre era la misericordia extendida para con un pueblo rebelde que había quebrantado el pacto, pero que el Señor no se iba a olvidar por causa del pacto de gracia que Dios hizo con su Hijo. Ella sabía que en Cristo Jesús había misericordia. Ella sabía que lo que había en su vientre realmente era la misericordia del Señor. No puede, hermanos, haber realmente temor en el corazón de los hombres, pecadores sin la esperanza de Cristo Jesús. Hermanos, cuando ella dice que estas bondades son para aquellos que le temen, debemos pensar algo. Esas bondades son para aquellos que ven su pecado y confían en el Señor. Cada creyente a lo largo de la historia ha sido temeroso del Señor por causa de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Esto es una realidad también muy importante, hermanos. María dice: de generación en aquellos que le temen. Mi pregunta es esta: ¿hay alguien aquí que puede ser temeroso del Señor sin Cristo Jesús? ¿Hay alguien aquí que puede decir: yo amo a Dios sin Cristo Jesús? No. María sabía que las bondades y misericordias del Señor para aquellos que le temen es por causa de aquel que estaba en su vientre. Imagínate tener el valor más importante en esta vida. Aquella persona que pisó la tierra y que es la más importante de todas las cosas en su vientre. Su corazón expresó un cántico de alegría y dice: oh Señor, de generación en generación, para aquellos que le temen es tu misericordia, Señor. Y aquí está, en mi vientre, aquel por la cual los hombres reciben misericordia, por medio de Cristo Jesús. María entendía que la venida del Mesías, que estaba por nacer desde su vientre, era la esperanza del pacto que Dios prometió. No por causa de Israel, sino por causa de la misericordia que tanto judíos como gentiles ahora son parte del pueblo del Señor. Hermanos, este cántico puede seguir siendo más profundizado, pero quiero pasar a mi tercer punto, que habla justamente de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones, hermanos, habla o qué aplicaciones hay al ver una vida de María expresando un cántico de adoración al Señor? Finalmente, consideremos aplicaciones de esta mujer virtuosa. Ella fue una mujer como se describe en Proverbios 3:30. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Que nos deja un ejemplo de vida entregada al Señor. Pero nuevamente, no somos llamados a adorar a María, somos llamados a adorar al Dios que salvó a la pecadora María y le concedió la gracia de ser la madre del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en la cual podemos adorar al Señor es con las siguientes aplicaciones. Primero, siendo conocedores de la palabra. Al ver este cántico, hermanos, tanto las mujeres que están aquí, aquellas que son madres, como los hombres, deben de pensar en lo siguiente, que nosotros debemos ser conocedores de la palabra del Señor. Es evidente que en la memoria de María estaba almacenada la Escritura. Hermanos, ella citó Génesis, ella citó Éxodo, ella citó Salmos, ella citó Isaías, ella citó muchos eventos de la Escritura. Y eso nos lleva a pensar que en la mente de María la Escritura estaba realmente almacenada.
Ella no era una mujer desconocedora de la palabra del Señor. Ella era una mujer que conocía la Escritura, estaba familiarizada. Ella la escuchaba, ella la leía, ella conocía el Antiguo Testamento y por lo tanto su corazón, al momento de abrir su boca y cantarle al Señor, lo que sale de ella es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos esforzarnos cada día en conocer la Escritura, en conocer la palabra del Señor. Estudiémosla, investiguémosla, profundicémosla, meditemos en ella. Queridas hermanas, y aunque se lo digo a ustedes, creo que hay un mayor peso sobre los hombres. Una mujer virtuosa es aquella que hace de la palabra del Señor su alimento diario. Una mujer que realmente es llamada virtuosa es aquella que realmente tiene como su alimento diario la palabra del Señor. Si María no hubiera sido la Madre de Dios, ¿María hubiera sido también una mujer dedicada a la palabra del Señor? Sí, porque ella lo manifestó de esta manera. Ella fue un ejemplo para muchos cristianos, un ejemplo para nosotros en una vida que se alimenta de la palabra del Señor. Pero también, segunda aplicación, nosotros necesitamos tener un corazón humilde ante la bondad del Señor. Imitemos a esta santa humilde de la Madre de nuestro Señor, mientras rehusamos con firmeza considerarla a ella como mediadora u oradora delante de Dios. Como ella, tengamos en poco nuestros ojos a nosotros y consideremos realmente a nuestro Señor Jesucristo. La humildad es la mayor virtud que puede adornar el carácter del cristiano, hermanos. Y escuche esto, la humildad nace y crece en la medida que el hombre ve su bajeza delante de Dios. Un corazón humilde nace cuando se arrepiente y cree en el Señor. Y crece ese corazón humilde cuando constantemente manifiesta una dependencia en Dios. Hermanos, es necesario considerar lo siguiente, que lo que había en el vientre de María, ¿qué era? Lo más valioso que ha existido, ¿en dónde? En la tierra y en el mundo. Lo que había en el vientre de María era lo más valioso. Pero, escuche esto, pero por la gracia del Señor, su mirada fue puesta en Dios de tal manera que se vio a sí misma como inmerecida de toda bondad. Hermanos, un corazón humilde no se jacta ni se vanagloria de las cosas que tiene. No se jacta de los hijos que llegan a tener. No se jacta de las posesiones, de los negocios. No se jacta del físico ni de su popularidad, sino más bien quebranta su corazón delante de Dios, porque su única jactancia está ¿en quién? En Dios. Fuera de Él lo que alcanzamos es vanidad de vanidad en esta vida. Hermanos, lo más valioso estaba en el vientre de María. Y a veces nosotros con cosas insignificantes nos volvemos orgullosos. María manifestó lo que realmente el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Los llena de humildad. Tercero, hermanos, siendo también de un corazón grato ante las misericordias de Dios. También haremos bien en seguir los pasos de María en esta cuestión y en cultivar un espíritu de gratitud. Siempre ha sido una señal de los más distinguidos santos el tener un corazón grato. David fue grato para con el Señor. Pablo fue grato para con el Señor. La gratitud siempre se cultiva en el corazón que reconoce que nada merece y que todo lo que tiene es por la gracia del Señor. ¿Cómo es un corazón no grato, hermano? Un corazón grato no es aquel que simplemente deja de decir gracias. Con que usted diga gracias no significa que usted tiene un corazón grato. El simple hecho de decir gracias no le hace tener un corazón grato delante de Dios. Un corazón grato es aquel que se esfuerza por derribar los pensamientos de envidia ante lo que no tiene, de desespero ante las cosas que no llegan. Un corazón grato es aquel que dice: Señor, si tú no me das esto,
aún yo estoy contento en lo que tú me has dado hasta el momento. Eso es un corazón grato. Un corazón grato no es simplemente decir gracias, porque cualquiera puede decir eso, hermanos. Un corazón grato es aquel que batalla con aquellos pensamientos de ingratitud en su corazón. Pero también un corazón grato no solo afirma serlo, sino que se manifiesta en la fidelidad al Señor. Se manifiesta al exponerse a la enseñanza de la palabra. Se manifiesta en dar su vida por la obra del Señor. Se manifiesta en abstenerse de muchas cosas con tal que el nombre del Señor sea glorificado. Cuarta aplicación, hermanos. Necesitamos ser conocedores de la obra de Dios, entre otros. El verdadero cristiano siempre debe prestar atención a la historia bíblica y a las vidas de cada uno de los santos. María citó muchas cosas que Dios hizo de manera general, pero son aquellas que en el Antiguo Testamento se observan. Recuerda cómo el Dios de Israel había derrotado al faraón, a los cananeos, a los filisteos, a Sennacherib, a Amán, a Belsasar, a todos sus enemigos. Él a los ricos los quita, a los que están en su trono los quita, como dijo María. Recuerda cómo él había exaltado a José y a Moisés, a Samuel, a David, a Esther y a Daniel. Ella tenía en su mente cómo Dios había obrado en estos hombres. Por eso ella dijo, a los humildes los exalta. El corazón que conoce a su Dios no solo lo conoce en lo que hace en Él, sino también en lo que ha hecho en la historia. Dios ha dejado muchos ejemplos de vida, hermanos, como el de María, donde su misericordia ha obrado para que podamos conocerle y ver su obrar. Hermanos, pero este conocimiento no crece cuando estamos más preocupados por las cosas del mundo presente. Hermanos, este conocimiento experimental de Dios en la vida de otros no crece cuando estamos más preocupados por las tendencias de este mundo, por las modas, por las telenovelas, por las cosas de farándulas que no tienen sentido para nuestra alma. En vez de esas cosas entorpecen nuestro conocimiento y crecimiento en las cosas de Dios. Nosotros necesitamos conocer al Dios que ha obrado en la historia. Necesitamos ver cómo Dios ha obrado en los santos del Antiguo Testamento, para que nosotros sigamos creciendo en confianza al Señor. Quinto, hermano, siendo un pueblo de fe que descansa en las promesas de Dios. Aprendamos, hermanos, del ejemplo de María al confiar en las promesas de Dios. Ella no había olvidado las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Ella dijo que Dios se acordó de Israel, su siervo, ¿por causa de quién? De Abraham. Ella tenía presente en su mente claramente las promesas que Dios había hecho. Las promesas, hermanos, en realidad son el maná que nosotros necesitamos diariamente. Y es el agua que debemos de beber diariamente para viajar en este desierto en el cual nosotros vivimos. ¿Qué va a sostener tu vida, hermanos, cuando lleguen momentos de dificultad? Tal vez en este momento tu mente esté en otras cosas, pero cuando llegan los momentos de dificultad, realmente tu vida recuerda la palabra del Señor. Nosotros necesitamos recordar constantemente las promesas del Señor. Y finalmente una aplicación es que María mostró que los pecadores necesitan tener un corazón temeroso del Señor. De generación en generación son su misericordia para aquellos que le temen. ¿Cómo puede ser un hombre o una mujer temeroso? ¿Cómo puede ser, querido jovencito, alguien temeroso delante del Señor? No eres temeroso porque haces silencio en este momento. No eres temeroso por venir a la iglesia. No eres temeroso del Señor por hacer muchas cosas que tal vez se te pidan que hagas. Eso no es ser temeroso. El Señor da su misericordia a aquellos que le temen, pero aquellos que le temen son aquellos que se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Y esa es la oportunidad que todos nosotros tenemos. María hizo este cántico
para aquellos que no le temen al Señor puedan ver la bondad del Señor para aquellos que le temen. Y viendo esa bondad puedan acudir al Señor. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Oremos, hermanos.